Hola, ¿cómo están? En el día de hoy... Ay, no me siento blogger. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de las propiedades de las demandas compensadas y de las propiedades de la función de gasto. Vamos a empezar por las de las demandas compensadas. Entonces, la primera que vamos a ver se llama la ley de las demandas compensadas. Si esta la queremos poner en palabras sencillas y bonitas, podríamos decir que esto es más del que se abarata y menos del que se encarece. Ahora vamos a ver esto a qué se refiere. Si estamos en el caso en el que solamente tenemos los bienes, bienes X y Y, estamos de acuerdo que pueden haber modificaciones en cualquiera de los dos precios. Entonces vamos a ver qué pasa. El primer caso es qué pasa cuando aumenta el precio de X. Podemos ver que los precios relativos en este caso van a aumentar. Entonces, al aumentar el precio de X, ahora X es más cara y por lo tanto vamos a querer disminuir el consumo de nuestra X compensada. Pero con el cambio en los precios relativos nos podemos dar cuenta de que ahora Y es relativamente más barata. O sea, no disminuyó el precio de Y, pero al aumentar el precio de X, ahora Y es relativamente más barata. Por lo que vamos a querer aumentar el consumo de Y. Ahora, ¿qué pasa si disminuye el precio de X? Podemos ver que los precios relativos van a disminuir. Entonces, sabemos que al disminuir el precio de X, pues X es más barata, por lo tanto vamos a querer aumentar su consumo. Y Y podemos ver que ahora es relativamente más cara. Entonces, al ser relativamente más cara, vamos a querer disminuir el consumo de nuestra Y. Con esto nos podemos dar cuenta de cómo se comportan las elasticidades. Es decir, en este caso, la elasticidad de nuestra X compensada, precio propia, va a ser menor o igual a 0. Que sea menor o igual a 0 significa que son movimientos inversos. Sí, creo que se dice inversos. O sea, aumenta el precio de X, X es más cara y disminuye el consumo de X. Ahora disminuye el precio de X y aumenta el consumo de X porque ahora es más barata. Son esos cambios inversos en los movimientos de precio y de la cantidad que se consume. Ahora, para el caso de Y nos podemos dar cuenta que la elasticidad de Y compensada, precio cruzada, o sea, respecto al precio de X, es mayor o igual a 0. Es decir, tiene los movimientos en la misma dirección. Aumenta el precio de X, ahora Y es relativamente más barata y vamos a querer aumentar el consumo de Y. Disminuye el precio de X, ahora Y es relativamente más cara y vamos a querer disminuir su consumo. Ahora, esto puede pasar igualito, pero para los precios de Y. Entonces, vamos a hacer también esos casos. ¿Qué pasa si aumenta el precio de Y? Podemos ver con los precios relativos que estos van a disminuir. Si se les complica verlo un poquito así, tal vez, si les funciona, lo podrían ver como el inverso de los precios relativos. Darse cuenta que esto aumenta. Ahí cada quien se acomoda en la manera en la que se le haga más fácil interpretarlo. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Al aumentar el precio de Y por los precios relativos, nos podemos dar cuenta que ahora X es relativamente más barata. Entonces vamos a querer aumentar nuestro consumo en X. Y como aumentó el precio de Y es más cara y por ende vamos a querer disminuir el consumo de Y. Y ahora el otro caso. Disminuye el precio de Y, misma historia. Los precios relativos ahora van a aumentar. Les digo, si les funciona más, lo pueden poner como el inverso de los precios relativos. Vamos a darnos cuenta que esto disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar con el consumo de X? Ahora X es relativamente más cara, entonces vamos a querer disminuir su consumo. ¿Y qué va a pasar con Y? Como disminuyó su precio, vamos a querer comprar más.
Ahora, otra vez podemos checar cómo se comportan las elasticidades. En el caso de las X's, la elasticidad de nuestra X compensada, precio cruzada, o sea, respecto al precio de Y, es mayor o igual a 0, movimientos en la misma dirección. Y la elasticidad de Y compensada, precio propia, es menor o igual a 0. Es el caso análogo a la de arriba con los cambios que hicimos en el precio de X. Entonces, esto es la ley de las demandas compensadas, que les repito, la manera más fácil de entenderlo es, vamos a comprar más del que se abarata y menos del que se encarece. Y recuerden que son abaratamientos, no sé si se diga así, y, o sea, se está abaratando o encareciendo en muchos casos de manera relativa, no es tan directo el cambio. Ahora, la siguiente que vamos a ver tiene que ver con la homogeneidad. Entonces, nuestras demandas compensadas, recuerden que los parámetros son los precios y el nivel de utilidad que queremos alcanzar para ambas, tanto para nuestra X compensada y para nuestra Y compensada, son homogéneas de grado, voy a poner en rojo, 0 en precio de X y precio de Y. Recuerden que es muy importante decir en qué son homogéneas, ya que no es lo mismo decir que son homogéneas en todos los parámetros, en solo uno o en cuántos. O sea, si solamente ponen que son homogéneas de grado 0 y no especifican en qué parámetros, no nos está dando ninguna información. Entonces, lo que estamos diciendo es que vamos a subir en la misma proporción o aumentar, como lo quieran decir, Px y Py. En este caso lo vamos a aumentar en lambda. Recuerden que lambda puede ser un 2 y significaría que estamos aumentando los precios al doble, al triple, lo que quieran poner. Pero vamos a hacer el caso general con lambda. Entonces lo que estamos diciendo es que nuestra X compensada original va a ser igual a nuestra X compensada original multiplicada por una lambda a la 0. Recuerden, cualquier número a la 0 es 1. Entonces estamos diciendo que son iguales. Y esto significa, o sea, esto viene de que esto es igual a nuestra lambda con modificaciones de proporción lambda en los precios únicamente. Entonces esto es como un poco más algebraico, pero a lo que nos referimos con esto, lo voy a hacer ahora en gráfico para que quede un poquito más claro, es esto. Ok, supongamos que nos dicen que tenemos que alcanzar este nivel de utilidad fijo. Ok, ahora, primero, al querer minimizar gasto, vamos a saber que se va a minimizar en un punto por aquí, donde se cumple la tangencia. Es el gasto mínimo que requerimos para alcanzar ese nivel de utilidad. Ahora, si aumenta el precio de... Bueno, primero, este punto de aquí, nuestra abscisa, que sería nuestro gasto entre precio de X. Y lo de acá, recuerden siempre poner que están graficando. Y acá nuestro gasto entre el precio de Y. Ahora, se aumenta en lambda, primero vamos a hacerlo paso por paso. Se aumenta en lambda el precio de X, ¿cómo se movería esto? Se movería algo así. O sea, este puntito de aquí sería nuestro gasto entre lambda precio de X. Pero como se supone que aumentamos el precio de Y al mismo tiempo, a la misma proporción, esto ahora se va a mover así. Lo voy a poner de otro color.
Recuerden que conmigo tienen que tener imaginación con los dibujos, soy malísima. Este punto de acá es gasto entre lambda precio de Y. Entonces la nueva recta azul es la que nos resultó de haber aumentado los dos precios en la misma proporción. Les digo que tienen que tener un poquito de imaginación conmigo porque se supone que la recta azul punteada y la recta negra original en la que se hacía tangencia con el nivel de utilidad que queríamos alcanzar son paralelas. ¿Por qué? Recuerden que en este caso la pendiente es el negativo de nuestros precios relativos. Y en este caso, voy a poner así, para no encimarlo, es el negativo de nuestros precios relativos ya aumentados en lambda. Estos se eliminan, entonces esto es igual al negativo de los precios relativos originales. Y, o sea, por ende son paralelas porque tienen la misma pendiente. Ahora, recuerden que también si aumentamos los dos precios en la misma proporción, movimiento en la gráfica es similar al haber disminuido el ingreso. Pero ahora, con estos nuevos precios relativos que siguen siendo los mismos, queremos volver en el problema de minimización a alcanzar el nivel de utilidad fijo que nos están pidiendo, que es nuestra curva de indiferencia roja. Entonces, es muy fácil ver que si queremos recorrer y mover nuestra curva, nuestra recta azul, hacer tangencia con nuestra curva de indiferencia roja, se va a mover hacia el mismo puntito, o sea, vamos a terminar en el mismo lugar. Entonces, es una manera de ver que nuestra X compensada, ya con los incrementos en el precio de X y en el precio de Y, va a seguir siendo la misma, igual que nuestra Y compensada. Es por eso que se dice que son homogéneas en grado cero, es decir, siguen siendo la misma. Ahora, la siguiente propiedad que vamos a ver es que si nuestra función de utilidad es estrictamente monótona y estrictamente cuasi cóncava, entonces hay solución única. Esto tiene la misma lógica de la propiedad que habíamos visto de las demandas marshallianas, es lo mismo. Recuerden que también se necesitaban, en el caso de las marshallianas, tener un conjunto presupuestal convexo, que en este caso, como lo que estamos minimizando es nuestro gasto, que es precio de X por X más precio de Y por Y, sigue siendo un conjunto convexo y por lo tanto no tenemos problema. Pero es la mismita lógica del caso de las marshallianas. Ay, perdón. Ahora, la que sigue es que nuestras demandas compensadas, les voy a escribir así, sí cambian ante transformaciones monótonas, que recuerden que estas se hacen en la utilidad. Ahora, repasando un poquito, habíamos dicho que para que una transformación monótona sea transformación monótona, tiene que cumplir dos cosas. Una, que la tasa marginal de sustitución tiene que seguir siendo la misma. Y dos, que las utilidades marginales deben de seguir teniendo el mismo signo. Es decir, si antes eran bienes, tienen que seguir siendo bienes. Si antes eran males, tienen que seguir siendo males. Ahora, dicho esto, una vez, o sea, cuando estamos en el problema de minimización y una vez que se te cumplió todo, monotonía, cuasi concavidad, todo está bien, sabemos que vamos a llegar a la tangencia, que es precio de X entre precio de Y, nuestros precios relativos, igual a la tasa marginal de sustitución. El paso que seguía de aquí para obtener nuestras demandas compensadas era despejar de nuestra tasa marginal de sustitución X o Y, y esto le íbamos a sustituir ¿en qué?
sustituir en que nuestro nivel de utilidad menos lo que consumimos es igual a 0. ¿Ok? Ahora, estamos de acuerdo que una vez que se le aplicó la transformación monótona, al momento de despejar no vamos a tener ningún problema, vamos a seguir teniendo lo mismo porque la tasa marginal de sustitución se conservó igual. La cosa va a estar que cuando vamos a sustituir, esto que despejamos lo vamos a meter aquí, en nuestra función de utilidad. Y como nuestra función de utilidad se le aplicó una transformación monótona, entonces sí va a cambiar lo que va a quedar en esta ecuación. Y cuando despejemos de aquí ya nuestros resultados, nuestras X compensadas o Y compensada, dependiendo de cuál fue la que despejaron, va a quedar modificada. Si no quedó muy claro, a ver, vamos a ver así. Si en un principio teníamos una función de utilidad, no sé, a ver, X por Y cuadrada, y le aplicamos una transformación monótona, entonces ahora tenemos que nuestra función de utilidad es 5xy cuadrada. Cuando hagamos este despeje, o sea, esta parte de aquí, vamos a sustituir y esta de aquí está ligada con esta. Entonces, si en un principio sustituíamos esos valores en esta función de utilidad y ahora lo estamos poniendo en esta nueva, cuando despejemos de ahí la última parte, que ya es nuestra X compensada y nuestra Y compensada, van a terminar estando igualmente modificadas. Entonces, es por esto que sí cambian ante transformaciones monótonas en la utilidad. Ahora, la quinta propiedad es, la voy a poner en rojo porque es muy importante, la simetría de Higgs. Que vamos a esperarnos un poquitín con esta porque necesitamos algo de las propiedades de la función de gasto. Entonces, vamos a pasarnos ahora sí a las propiedades de la función de gasto. A ver, la primera. En este caso, la primera propiedad de la función de gasto la vamos a poner la de homogeneidad. Entonces, en este caso, nuestra función de gasto, que recuerden que tiene los mismos parámetros, los precios y el nivel de utilidad fijo, va a ser homogénea de grado 1 en los precios. Recuerden, solamente se lo estamos aplicando a los precios, el nivel de utilidad sigue igual. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Lo que estamos diciendo es que nuestro gasto le vamos a meter, vamos a elevar a la lambda nuestros precios. Recuerden que lambda podría ser un 2 y significaría que sería el doble de los precios, al triple, lo que le quieran poner. Entonces esto, si recuerdan la función de gasto como es la X que estamos consumiendo por lo que me está costando, o sea su precio, más la Y que consumimos por el precio de Y. Entonces esto va a ser igual a nuestra X compensada con las modificaciones en los precios, el nivel de utilidad igual, por su precio que igual fue modificado, más nuestra Y compensada con modificación en los precios, el precio de Y y el precio de X, nivel de utilidad y multiplicado por su precio. Ahora, como dijimos en esta parte de acá, nuestras demandas compensadas son homogéneas de grado 0 en precio de X y precio de Y. Entonces podemos sacar, aquí lo pusimos, una lambda a la 0, recuerden cualquier número a la 0 es 1. Entonces esto lo podemos reescribir como X compensada. Bueno, lo voy a poner así para que quede más gráfico. Lambda a la 0, X compensada
precio de X, o sea la original, por el precio de X que sigue modificado, más lambda 0 y compensada original por su precio que sigue modificado. Entonces esto, ay me pegué, esto es 1 y esto es 1. Entonces si a esto le factorizamos una lambda, voy a poner acá, ¿cómo queda? Va a ser lambda por nuestra X compensada original por el precio de X, que ya le factorizamos la lambda, más la Y compensada original por su precio, que igual fue a lo que le factorizamos la lambda. Y esto que está entre los corchetes, creo que sí se llaman corchetes, es nuestra función de gasto original. Entonces esto lo podemos reescribir como lambda a la 1, recuerden que cualquier número a la 1 es el mismo número, por nuestra función de gasto original. Y así queda demostrada la homogeneidad de grado 1 para la función de gasto en precio de X y precio de Y. Ahora, gráfico, ¿esto cómo se vería? Voy a tratar de que me quede mejor que el pasado. Ok, otra vez. Tenemos un nivel de utilidad fijo que queremos alcanzar. Y queremos en un principio minimizar nuestro gasto. Entonces, vamos a buscar la tangencia. Recuerden, paciencia con mis dibujos, tienen que usar imaginación. Supongamos que ahí se está haciendo la tangencia, ¿no? Entonces, otra vez, este punto de aquí que era nuestro gasto entre el precio de X. Y acá es nuestro gasto entre el precio de Y. Ahora, una vez que modificamos ambos precios, por lo mismito que dijimos en la demostración de las demandas compensadas, se nos va a recorrer nuestra función de gasto o sea, si dejamos el gasto original, se nos recorre, ya nos está haciendo la tangencia, pero sabemos que siguen siendo, que son paralelas porque siguen teniendo la misma tasa marginal de sustitución. Si no se acuerdan por qué, denle back al video y lo expliqué para la homogeneidad de las compensadas. Entonces sabemos que nuestro gasto no nos está alcanzando aquí. ¿Por qué? Porque ya con la modificación de los precios seguimos teniendo los mismos precios relativos, pero no estamos alcanzando el nivel de utilidad fijo, que es la curva de indiferencia roja. Entonces, es fácil notar que, por lo mismito que dijimos, para hacer tangencia nos vamos a recorrer hasta llegar a este mismo puntito. Igual lo que dijimos la vez pasada, nuestra X compensada y Y compensada van a seguir siendo iguales. Pero para hacer esto, llegar a este punto estamos de acuerdo que nuestra curva azul se tiene que convertir en la negra, o sea, tiene que ser la misma. Y esto se va a dar una vez que ya les modificamos, aumentamos en lambda los precios. Y para llegar a ese punto, nuestro gasto también lo tenemos que aumentar en lambda para que quede en el mismo lugar. Es por eso que se dice que nuestro gasto son homogéneas de grado 1. Ejemplo más trivial. Vas al súper y antes, no sé, gastabas 100 pesos para alcanzar el nivel de utilidad que querías llegar. Ahora llegas y te dicen que las peras y las manzanas aumentaron el doble. Entonces, para llegar al mismo nivel de utilidad, es obvio que tienes que también aumentar tu gasto al doble para llegar al mismo puntito. Es eso. Te aumentan al doble los precios, entonces tú tienes que gastar el doble. Por eso son homogéneas en grado 1. Pero recuerden que la X y la Y, las compensadas, siguen siendo homogéneas de grado 0. Que esta fue la primera. La segunda. La función de gasto
quiero escribir, si cambia ante transformaciones monótonas de la utilidad. Repito, la función de gasto ¿cómo se obtiene? Esto es igual a nuestra X compensada por su precio más Y compensada por su precio. Estoy aquí abusando de la notación, o sea, no le estoy poniendo los parámetros, pero sé que ustedes entienden. Ahora, ya habíamos dicho que las demandas compensadas también cambiaban ante las transformaciones monótonas. Entonces, si esta ya cambió y esta ya cambió, cuando queremos obtener su función de gasto correspondiente, es obvio que la función de gasto también va a tener que cambiar. Esa está un poco más lógica. Ahora, la tercera, y lo voy a poner en rojo porque es muy importante, es el lema de Shepard. Entonces, lo que el lema de Shepard dice es que nuestra función de gasto es no decreciente en cualquiera de los dos precios, o sea, en PX o en PY. Ahora, para saber esto vamos a usar otra vez el teorema de la envolvente. No crean que se hayan librado ya de esto. Vamos a seguir usando envolvente durante todo el curso. Ahora, entonces vamos a querer sacar la derivada de nuestra función de gasto respecto a alguno de los dos parámetros. Vamos a hacerlo respecto al precio de X. Entonces, por teorema del envolvente, esto va a ser igual a la derivada de nuestro lagrangiano respecto al mismo parámetro, o sea, el precio de X, evaluado en los óptimos. Ahora vamos a recapitular. Nuestro lagrangiano era precio de X por X más precio de Y por Y más lambda U barra menos la función de utilidad más U de X por menos X más U de Y por menos Y. Bueno, ustedes, cada profesor les ha de dar una manera, o sea, su manera de escribir el lagrangiano. Yo lo escribo de esta manera, pero deben de ser formas equivalentes. Ahora, ¿dónde aparece nuestro precio de X? Solamente aparece aquí. Entonces, la derivada del lagrangiano respecto al precio de X va a ser igual a X, pero evaluado en los óptimos. Como está evaluado en los óptimos, esto termina siendo nuestra demanda compensada, que está en los precios, precio de X, precio de Y y nuestro nivel de utilidad. Y por restricción de no negatividad, entonces esto tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, es por esto que se dice que es no decreciente, ya que es mayor o igual a 0. Les digo que a mí medio me causa conflicto el no decreciente y no decir creciente, pero es por incluir o no incluir al 0. Bueno, ahora la cuarta propiedad que vamos a ver es que nuestra función de gasto es no decreciente en el nivel de utilidad. Otra vez, teorema del envolvente. Entonces, la derivada de nuestra función de gasto respecto a el nivel de utilidad va a ser igual a la derivada del lagrangiano respecto al nivel de utilidad evaluado en los óptimos. Ahora sí, regresamos al lagrangiano que ya habíamos escrito. ¿Dónde aparece nuestro nivel de utilidad? Solamente aparece aquí. Entonces, la derivada del lagrangiano respecto a nuestro nivel de utilidad va a ser igual a lambda óptima, entonces, porque está evaluado en los óptimos. Le pueden poner compensada, una estrellita, como le quieran poner, pero que quede claro que no es solo lambda, sino que es nuestra lambda óptima.
Y por definición de multiplicadores, esto tiene que ser mayor o igual a 0. Por eso se dice que es no decreciente en el nivel de utilidad. Ahora, otra vez, intuición. Estamos diciendo en el primer caso, o sea, con la derivada del gasto respecto al precio de X, estamos viendo los cambios marginales. Pero bueno, estamos viendo cómo cambia el gasto cuando cambia el precio de X. Estamos diciendo que esto es mayor o igual a 0. Otra vez, el mayor o igual a 0 se refiere a que son movimientos inversos o en la misma dirección. No me acuerdo bien cómo se dice eso. Pero entonces, si estamos diciendo que la derivada, o sea, si aumenta el precio de X, con esto estamos diciendo que nuestro gasto va a aumentar o sea, se va a mover en la misma proporción. Entonces, si aumenta el precio de X, nuestro gasto también tiene que aumentar. Y eso tiene mucho sentido, o sea, si queremos seguir alcanzando el mismo nivel de utilidad y ahora las manzanas son más caras, pues entonces vamos a tener que gastar más para seguir llegando a ese nivel de utilidad. Y si fuera al revés, lo mismo. Si disminuye el precio de X, ahora X es más barata, entonces tengo que gastar menos para llegar al nivel de utilidad. Por eso es no decreciente. Y en el otro caso es con el nivel de utilidad. Si nos aumentan el nivel de utilidad que queremos alcanzar, que necesitamos llegar, entonces necesitamos gastar más. Nos va a salir más caro llegar a esa curva de indiferencia. Y si nos disminuyen el nivel de utilidad que tenemos que alcanzar, pues entonces el gasto que vamos a requerir va a ser menor. Por eso son movimientos en la misma dirección y son no decrecientes. Ahora, dicho esto, vamos a regresarnos aquí a la simetría de Higgs, que la dejamos pendiente. La simetría de Higgs lo que nos dice es esto, que la derivada de nuestra X compensada respecto al precio de Y, o sea, precio cruzado, va a ser igual a la derivada de nuestra Y compensada respecto al precio de X. Entonces vamos a demostrar esto. Vamos a partir de nuestro lado izquierdo. Entonces la derivada de X compensada respecto al precio de Y se puede reescribir por lo que acabamos de ver del lema de Shepard. Dijimos que X compensada era igual a ¿qué? Era igual a la derivada de nuestro gasto respecto al precio de X. Aquí está, recuerden. Entonces, esto lo vamos a reescribir como la derivada del gasto respecto al precio de X entre la derivada del precio de Y. Aquí voy a escribir que esto fue por Shepard. Entonces ahora esto va a ser igual, o sea, si dan cuenta lo que estamos diciendo es, vamos a derivar el gasto respecto al precio de X y después lo vamos a derivar respecto al precio de Y. Entonces esto por cálculo se puede reescribir como, o sea, dos derivadas del gasto, la primera respecto al precio de X y la segunda respecto al precio de Y. Ahora, esto, hay un teorema que se llama teorema de Young, que yo en cálculo diferencial integral lo vi más bien como el lema de Schwarz, que según yo ahí medio está la disputa, bueno, no sé si disputa, entre matemáticos y economistas, porque los economistas creo que más bien dicen el nombre de la persona que aplicó el teorema o el lema matemático ya en economía. Pero, o sea, ustedes le pueden decir como quieran, porque en realidad, o sea, Schwarz y esto tiene implicaciones más allá. Pero bueno, lo que quieren decir es que te da lo mismo derivar primero respecto al precio de X y después respecto al precio de Y, que primero respecto al precio de Y y después respecto al precio de X. O sea, el orden de las derivadas no te afecta, te da la misma. Pero les digo, esto en realidad sí tiene implicaciones matemáticas un poco más allá de qué tipo de qué clase son las funciones, etcétera, pero para este curso no se necesita indagar más allá. Pero les digo, si son personas medio curiosas como yo, pueden preguntarles a sus maestros y ya que les digan, les expliquen un poquito más esto. Pero por lo pronto solamente necesitan saber que da la misma primero respecto al precio de X que primero respecto al precio de Y para saber demostrar esto. Entonces esto va a ser igual a la derivada, la segunda derivada del gasto primero respecto al precio de Y
y después respecto al precio de X. Entonces esto fue por Young. Ok. Ahora esto lo podemos reescribir como la derivada de la derivada del gasto respecto al precio de Y. Y después esto respecto al precio de X. Es como lo mismo que hicimos de aquí a acá, pero ahora al revés. ¿Ok? Y esto lo podemos sacar, o sea, podemos reescribir. Si se acuerdan, por Shepard habíamos dicho que la derivada del gasto respecto al precio de X era igual a nuestra X compensada. Y es muy fácil notar que si hacemos la derivada del gasto respecto al precio de Y, pues nos puede dar nuestra Y compensada. Entonces esto lo podemos reescribir como la derivada de nuestra Y compensada respecto al precio de X. Esto fue otra vez por Shepard y quedó demostrado. Recuerden que lo que queríamos demostrar era esto de aquí. Ay, qué feo. Esto de aquí, que quedó demostrado porque esto es igual a esto. Entonces, estas fueron las propiedades tanto de las demandas compensadas como de la función de gasto. Cualquier duda, el jueves por Teams o WhatsApp, ya saben.